Bien, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien y le doy gracias al Señor porque me permite la misericordia de poder compartir con ustedes en esta noche. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la vida de los primeros cristianos en la Biblia, cómo ellos vivieron, por lo menos una parte, porque realmente solamente podemos conocer esto cuando leemos los libros del Nuevo Testamento con mucho detenimiento, pero sí una parte de sus corazones y cómo ellos caminaron. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí la palabra nos enseña la primera vez que a los que creen en Cristo Jesús y predican sobre Cristo Jesús, se les llama cristianos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos cómo ese es nuestro nombre o designación para quienes creemos, amamos y seguimos el nombre de Cristo y predicamos su nombre. Luego vemos en ese mismo entorno, en donde ya a la iglesia y a los hijos de Dios se les llama cristianos. Vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículo 5, la forma en la que ellos se congregaban y se reunían. Romanos 16, 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí Pablo está saludando a los hermanos de la iglesia de Roma. Y él dice que esa iglesia saludad también a la iglesia de su casa, a la iglesia de la casa de este hermano. O sea, ellos se congregaban en la casa de los hermanos. Ellos se reunían allí. Vamos a ver también en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Otra vez dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otra vez habla de la iglesia que está en su casa. Ya luego nosotros cuando estemos tratando el tema de la iglesia, pues hablaremos un poquito más de esto. Pero así los cristianos se reunían. Ellos no podían edificar templos porque en los lugares donde estaba permitido compartirse la palabra, que eran las sinagogas, ellos no podían derrocar al sacerdote y venir y entonces ellos empezar a predicar todo lo que ellos quisieran. Ellos iban a las sinagogas, a donde se reunían los judíos que no creían en que Cristo era el Mesías, y allí entonces ellos empezaban a introducir a Cristo y a enseñarles que Cristo realmente es el Mesías, que ellos todavía esperan, pero que ya Él ha llegado, que su propósito fue morir y resucitar por cada uno de nuestros pecados. Y esto lo vemos muy claramente en el ejemplo que dio el hermano Juan la semana pasada sobre Esteban. Cuando Esteban estaba hablando y le estaban preguntando a él si él realmente estaba hablando en contra de Moisés, él automáticamente estaba en ese momento en la sinagoga, él les predicaba los unos a los otros, y ellos exponían sus argumentos y sus pruebas y sus convicciones y su fe. Y pues eso permitía que algunas personas que escuchaban esos argumentos pues pudieran decidir y pudieran creer o no en Cristo Jesús. Por eso ellos aprovechaban esos lugares públicos en donde se practicaba la fe y en donde eran como
estaban preparados para que allí se predicara la palabra en las sinagogas. Luego en los lugares fuera de Israel, es decir, en los pueblos que la Biblia llama gentiles, es decir, no judíos, entonces allí ellos creaban y construían lugares para reunirse. Y dice la palabra, algo muy importante entre ellos es que ellos permanecían unidos. No era cada quien por su lado, por su casa, viviendo de manera independiente, sino que ellos se unían unos a otros. Y más adelante veremos la importancia de esto. Vamos a ver lo que hablábamos. Vamos a ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44 y 45 dicen: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice que ellos no estimaban como la propiedad privada. No, eso es de Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios. Y estaban chequeando y buscando si en la iglesia, en la congregación, había algún necesitado que ellos pudieran aportar y ayudar a esa persona por la iglesia, a través de la iglesia. Era algo muy ordenado, era algo muy bueno, que se hacía, por supuesto, no dejando a una persona que tiene sin que no tenga nada para entonces dar a una persona que no tiene nada algo que tener, sino que era algo llevando como un equilibrio entre los hermanos. Y era algo muy maravilloso. No creando codicia entre los que menos tenían, sino con mucha prudencia y con mucho cuidado de que los hermanos entendieran que lo importante no eran las pertenencias, sino vivir con la palabra y vivir con Dios. Pero conociendo también que si había un hermano que tenía mucha necesidad, como dice el libro de Santiago, de nada servía decirle, vete y yo oraré por ti, sino que la palabra enseña que a ese hermano nosotros debemos de prestarle abrigo, debemos de ayudarle si tiene frío, si tiene dificultad. Es decir, no solamente una actitud pasiva con el hermano que tiene necesidad, sino una actitud activa de ayudar y de servir. También podemos ver esto en el capítulo 4 de ahí mismo de Hechos, versículo 32 hasta el 36. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos esa unión que tenían los cristianos, principalmente en esos tiempos de mucha carencia y necesidad. O sea, no podemos pensar en la situación que tenemos ahora, porque hace 2000 años comer era muy difícil. Tener lugar, techo para vivir era muy difícil. Incluso habían algunas iglesias, por ejemplo la iglesia de Corinto y de Macedonia, que ellos tenían un poquito más que lo que tenía la iglesia de Jerusalén en su momento. Y ellos enviaban ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque allí ellos estaban pasando mucha dificultad y mucha hambre. Entonces vemos cómo los cristianos
se servían unos a otros de manera activa. No era solamente yo te amo, sino yo te sirvo, aunque no te digo que te amo, pero estoy aquí para ayudarte, porque Dios me ha dado a mí un poco más, entonces yo automáticamente abro mis oídos para ver si tienes alguna necesidad y pues yo estaré ahí si así es, si Dios me da su gracia también. Y por supuesto, no es que yo estoy quedando en la pobreza y en no tener nada para satisfacer la situación o el problema de otra persona. No así, sino siempre con conciencia, pensando y amando a los hermanos, tanto en nuestro corazón, pero también en nuestras obras y en nuestro caminar. Bien, vamos a ver también en la palabra algunas otras características de la vida de ellos. Vamos a ver aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este llamado lo hace Pablo a la iglesia. De manera que la iglesia entienda que es importante el vivir en la verdad, en la honestidad, en la justicia, en lo que es puro, en la amabilidad, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud en esto, siempre piensen en estas cosas, vivan en estas cosas. Esto es lo bueno y recto y en esto yo quiero que piensen, así le dice Pablo a la iglesia que está en Filipo, por eso leemos el libro de Filipenses. Vamos a leer también en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19. Romanos 15, 18 y 19. Dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles por la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una cosa muy importante que caracterizaba a los cristianos era que ellos daban su vida por predicar el Evangelio de Cristo donde quiera que estuvieran. E incluso en lugares donde ellos no habían pensado, allí los mandaba Dios a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo se jacta diciendo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él habló así los límites de las ciudades en donde él ha predicado el Evangelio. Esto es algo muy importante, porque el hecho de nosotros llevar a una persona el Evangelio significa llevarle a Cristo, a que conozca a Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien vivimos, por quien nos sostenemos, para que otras personas también procuren vivir de esta manera. Y algo muy importante, no solamente ellos predicaban la palabra, sino que su propósito no era en ningún sentido buscar honra y gloria para sí mismos, sino buscar honra y gloria para Dios, el Espíritu y Cristo Jesús. No para sí mismos, no para hombres, no para Pedro, no para Pablo, no para Moisés, para nadie. Ellos no buscaban que
los hombres pusieran sus esperanzas en otros hombres. A pesar de que Dios los utilizaba grandemente a ellos con mucho poder para hacer obras espectaculares, ellos buscaban que los hombres se apoyaran en Dios y creyeran en Dios y en Cristo Jesús, a quien Él envió para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Y esto lo podemos ver. Vamos otra vez al libro de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículo 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren, le voy a hablar del contexto de este versículo. Resulta que Pedro y otro hermano van caminando por un pueblo y ven a un hombre que está postrado pidiendo limosna en la puerta. Y ellos ven, dice la palabra, Pedro dice, ve que él tiene fe en Dios para ser sanado. Y por eso le dice alguna palabra muy famosa que todos conocen: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y dice la palabra que el hombre se levantó y estuvo muy contento, muy feliz. Y cuando las personas vieron lo que había pasado, este milagro tan grande que Pedro había hecho, dice la palabra que las personas del pueblo los tomaron a ellos dos y empezaron a adorarlos como si ellos fueran dioses. Dios mío, estos son dioses. Y a uno de ellos le llamaban como nombre de planetas, como nombre de estrellas. Tú eres el Dios tal y tú eres el Dios tal, así como son dos dioses que nos hemos encontrado. Entonces dice la palabra que Pedro y el otro hermano rasgaron sus vestidos como símbolo de dolor y angustia y luto por lo que está pasando. Y les dicen a ellos este versículo. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, nosotros estamos aquí no para que ustedes vengan a glorificarnos a nosotros. Nosotros somos varones semejantes a vosotros. Nosotros queremos que ustedes se arrepientan de estas vanidades. ¿Cuáles vanidades? El hecho de que ellos toman a dos hombres y empiezan automáticamente a glorificarlos y entonces a ponerles nombres de las primeras estrellas que se le ocurren. Cambien, arrepiéntense, esas cosas son vanidades. Crean en el único Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En ese Dios crean. Entonces vemos cómo los discípulos de Jesucristo y los hermanos y los cristianos no buscaban que otros cristianos o que el no creyente le glorificase a sí mismo, sino que dirigían a los cristianos o a los no creyentes a creer para dirigirlos a Cristo, dirigirlos a Dios, no para buscar fama en sí mismos, no para buscar alabanza hacia sí mismos, no para buscar el dinero de los hermanos para ellos mismos, entre muchas otras cosas que hombres hacen y no se dan cuenta que el hecho de ser pastor, ser evangelista, ser siervo en la iglesia de algún ministerio, de algún trabajo, todo eso es un don que Dios da a los hombres y no es los hombres que han ganado ningún don.
Entonces todo eso viene de parte de Dios, esa gracia viene de parte de Dios. Y si nosotros utilizamos lo que es de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios, para glorificarnos a nosotros mismos, estamos verdaderamente corrompidos y el propósito y la voluntad de Dios no está en nuestro corazón. Le hemos faltado el respeto y hemos pisoteado la sangre de Jesucristo cuando nosotros buscamos que así sea, que los hermanos glorifiquen nuestro nombre, nuestra palabra, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros pensamientos. Eso verdaderamente pisotea la sangre y el cuerpo de Jesucristo y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso los apóstoles, cuando hombres venían a glorificarlos y a postrarse delante de ellos, ellos le decían no y se rompían los vestidos. Nosotros somos siervos de Dios nada más. Nosotros somos polvo de la tierra, somos semejantes a ustedes. Pero les pedimos que se arrepientan de estas cosas y crean en Dios. Eso es algo verdaderamente maravilloso. También los cristianos amaban, enseñaban y servían a los hermanos y a la sociedad como entes de integridad y buena conciencia. La palabra integridad y buena conciencia dice muchísimas cosas. Entre ellas, vivir en honestidad, en verdad, no vivir más en el pecado, vivir amando y sirviendo, incluso a nuestros enemigos. Y vamos a leer algunas palabras que apoyan lo que he dicho. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bien, la palabra nos enseña, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los cristianos continuamente eran llamados por los discípulos a vivir en una nueva vida, como se hablaba la semana pasada, a vivir en buena conciencia, a vivir en un camino recto, a vivir en integridad, a vivir en la verdad. Vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 9 también. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Una persona que tiene buena conciencia en su corazón, camina en rectitud, camina en servicio, camina en la verdad. Por eso aquí habla de no mentirnos los unos a los otros. También tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. A mí me encantó porque en el estudio bíblico que estamos haciendo en la reunión del sector, nosotros estábamos leyendo el libro de Zacarías capítulo 8. Y ese capítulo, Zacarías capítulo 8, menciona la palabra verdad como 6 veces. Dios ama que nosotros
andemos en justicia, en buenas obras, en santidad, en verdad, en luz. Ese es verdaderamente de lo que Dios se gloria de nosotros. Y vemos cómo la palabra Juan habla al anciano Gallo, así dice al principio. Estoy muy feliz porque he escuchado muchos buenos testimonios de que tu camino es sincero, que tu camino es bueno. Versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí vemos el anciano Gallo, como él amaba a los hermanos, les servía con verdad, con buenas obras, y también incluso a los desconocidos. Mayormente a los desconocidos habla Juan de esta palabra. También otra característica de los creyentes, de los cristianos, es que tenían un corazón humilde ante los no creyentes y buscaban el arrepentimiento de los hombres voluntariamente. Y quiero hacer hincapié en esto porque últimamente se ha hecho, yo digo que a lo largo de la historia, se ha hecho mucha promoción de cómo los cristianos, entre comillas, venían aquí a América y tomaban a los indios y los llevaban a campos de concentración para enseñarles el evangelio y que abandonaran sus creencias dañinas, y cómo los convertían al cristianismo o se convertían o los mataban. Vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oigan esto: ¿cómo debe de predicar un cristiano y cómo debe de enseñar a otros? Dice: con mansedumbre en su corazón. Con mansedumbre. No dice obligatoriamente, no dice tome, lleve, secuestre y enseñe hasta que cambie. La palabra habla mucho de voluntariamente. Nosotros hemos conocido el evangelio. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Tú te opones a Cristo? Miran, realmente Cristo es así, 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 así. Con un corazón manso. Ustedes se imaginan a los que se oponen, secuestren y lleven cautivos. Eso no es un cristiano. Eso no es un hijo de Dios. Eso es un despiadado monstruo nada más. Y por eso la palabra dice: ¿por qué así con mansedumbre? Porque si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Nosotros debemos de vivir como ejemplo de cómo caminó y cómo vivió Cristo. ¿A quién Cristo tomaba? ¿A quién Cristo maltrataba? ¿A quién Cristo obligaba? Cristo, en su infinito poder y obra en los hombres, a algunos llamaba: sígueme, y él le seguía por años. Cristo a otros que tenían preguntas se las contestaba y les enseñaba. Algunos aceptaban y creían, y otros se daban la vuelta tristes y se iban, o se daban la vuelta enojados y se iban. Cristo
permitió que su cuerpo fuera entregado para que se cumpliese la voluntad de Dios en él, por esos que no querían creer, por esos que tenían tanto deseo de matarlo. Así vivió Cristo y así debemos de vivir los cristianos. También en la palabra habla de algo muy importante. Vamos a ver en San Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Otra vez digo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Y es que los cristianos tuvieron muchas persecuciones, aproximadamente unos 30 años después de que Cristo resucitó y subió a los cielos. Llegó una persecución tremenda por medio del emperador romano, quien quiso matar a todos los cristianos. Y eso provocó que los cristianos salieran de Roma, salieran de su tierra de Israel y se fueran a otros pueblos, incluyendo hasta Asia. Llegaron los apóstoles de Jesucristo, predicando el evangelio y enseñando el evangelio por donde quiera que pasaban. Incluso la palabra enseña que esto también vino de Dios para multiplicar el evangelio a otras naciones. Dios permitió esta dificultad, la cual con creces sufrieron muchos cristianos, incluyendo a Esteban, el cual fue apedreado. Pero no solamente era la persecución de los que mataron a Esteban, es decir, sacerdotes, sino ya era de militares que perseguían a los cristianos y que tenían órdenes de capturar, amordazar e incluso asesinar a los que profesaran la fe cristiana. Y esto no solamente se vio al principio en esta época, sino que se siguió repitiendo hasta el día de hoy en algunos países. La fe cristiana es perseguida a muerte por algunas naciones. Yo creo que sería muchísimo tiempo hablando de todas las cualidades y cómo los cristianos vivieron, los primeros cristianos vivieron. Pero más adelante nosotros vamos a tratar sobre los deberes cristianos y pienso que también ese será un buen momento para hablar de cómo nosotros delante de Dios debemos de vivir. Y yo sé que a lo largo de este seminario se ha hablado grandemente sobre esto, pero será un buen momento para nosotros poder descubrir nuestros corazones y poder entender la diferencia entre los pensamientos de Dios que están escritos en la palabra y nuestros propios pensamientos que muchas veces Satanás utiliza para engañarnos y para llevarnos hacia el pecado y para llevarnos a las malas obras de los deseos de nuestro corazón. A mí me gustaría compartir un poco con ustedes sobre otro tema que queremos compartir, que son los dones espirituales. Y se van a dar cuenta que están muy relacionados con estas características de los primeros cristianos y también los deberes a los cuales Dios nos llama, que veremos más adelante. Es todo una relación. Pero ahora vamos a entender el origen de por qué, de cómo Cristo nos dice, ama a tu enemigo, o cómo Cristo nos dice, vive en santidad, vive en justicia. Y es porque Cristo, como ya hemos hablado anteriormente, nos dejó
al Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y permite y provoca diferentes dones espirituales en nosotros para que nosotros vivamos con buena conciencia y con un camino limpio. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, aquí habla de algunos dones espirituales. Lo que pasa es que en la Biblia habla de esto en 4 lugares diferentes y es como si hubiera 4 listas. Y pues hay algunos que de estos que no están en algunas otras listas y viceversa. Entonces me gustaría dividirlos en 2 grupos y hablar algunas palabras sobre ellos. Bien, si pudiéramos dividir en 2 grupos lo que hemos leído, podemos decir que hay 2 tipos de dones llamados por los teólogos naturales y dones extraordinarios. Los naturales son el servicio, la enseñanza, la exhortación, que significa la corrección a otra persona que anda en un camino no bueno, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la misericordia, la dadivosidad, es decir, ser dadivoso con los más necesitados, el discernimiento de la verdad, de la palabra de verdad, y por último, pero muy importante, la fe. Todos estos en la Biblia son llamados dones espirituales de Dios. Los dones espirituales de Dios tienen una característica: no pueden ser creados por nosotros. Es decir, son diferentes a los talentos. Usted es bueno en los deportes, qué bueno. Usted es bueno en las artes, muy bien. Eso no son dones espirituales, esos son talentos que usted tiene, que Dios también le ha permitido, pero no vienen del Espíritu, no proceden del Espíritu. Estas cosas que yo he mencionado, y yo también creo que otras más, que no son especificadas en estos listados, pero estas cosas provienen de Dios. No sé si ustedes recuerdan una palabra en donde Cristo les pregunta a sus discípulos: ¿Ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? ¿Qué ustedes piensan que soy yo? Y entonces los discípulos, Pedro le dice: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dice a Pedro: muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación del conocimiento que Pedro tiene no vino por Pedro, vino por Dios a través del Espíritu Santo. Es por esto que también la sabiduría, el conocimiento y la ciencia, que podría decir que están dentro de este rango en donde Pedro puede decir: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que estábamos esperando. Podemos decir que Pedro tenía en ese momento conocimiento, tenía sabiduría, tenía ciencia, tenía fe cuando habló de esa manera. Todo esto vino de Dios, no de Pedro. Entonces, los dones espirituales son dados por el Espíritu según
la voluntad de Dios, no según la nuestra. Pero vamos a ver un poco más. También, porque hice una división, pero no hablé del otro lado, están los dones extraordinarios, que son las sanidades, el hablar en lenguas, los milagros y las profecías. La mayoría de estos dones son muy poco vistos en la actualidad, debido a que algunas personas piensan que estos se reflejaron más en los primeros apóstoles, los primeros cristianos, de manera que se pudiera divulgar el evangelio y que otras personas conocieran verdaderamente ese Señor es hijo de Dios. Así como Jesucristo continuamente a donde quiera que iba sanaba enfermos y hacía muchísimos milagros, y como lo hizo Pedro, como lo hizo el mismo Esteban, como lo hizo Pablo, entre otros apóstoles y hermanos también en la iglesia en ese tiempo. Eso fue como un descubrimiento de que estas personas en verdad creen y en verdad hay un Dios todopoderoso que los guía y que está con ellos, porque de la única forma en la que estas personas pudieran hacer estas cosas y estos milagros y estas señales es que hay un Dios junto con ellos. Pero sí, hoy día hemos visto, incluso en nuestra iglesia, milagros de personas que han sanado, que a través de la palabra su cuerpo se ha revitalizado, y lo que algunos médicos consideraron que era imposible, pues algunos hermanos han pasado por la misericordia y la gracia de Dios en ellos esas enfermedades y esas situaciones. Y hablando, vamos a ver también cómo en Santiago capítulo 1 podemos ver de dónde vienen estos dones espirituales. Quiero que todo sea basado en las Escrituras. Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todos esos dones, dice, toda buena dádiva provienen de Dios, son para la gloria de Dios. Bien, también podemos decir sobre estos dones, vamos a ver en Primera de Corintios, ahí mismo donde estábamos leyendo, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, en la iglesia el Espíritu Santo reparte a cada persona uno o más dones como Él le place, con el propósito de que la iglesia crezca y que todos nosotros podamos crecer en ella. Vamos a ver esto en Primera de Corintios capítulo 14, un poquito más adelante, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice que nosotros debemos de crecer en los dones espirituales que hemos recibido, con el propósito de la edificación de los hermanos de la iglesia, del crecimiento espiritual, de que el camino de los hermanos cada día sea más perfecto y más cercano a la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la santidad de los hermanos y la santidad de la iglesia también es la de cada uno de manera individual. Si bien es cierto que todos tenemos una relación individual con Cristo, pero la palabra nos enseña, y vemos en el capítulo 12 completo, que todos somos
diferentes miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que no es tarea solamente de cada uno el que yo crezca, que yo mejore, que yo viva con Dios, que yo camine con Dios, el que yo conozca la palabra, el que yo ore mucho, sino el que los hermanos también profesen y vivan con la misma fe, con el mismo espíritu, con la misma santidad, todos juntos. Eso es el amor de Dios, eso es el corazón que ama a los hermanos. No solamente piensa en su crecimiento, sino piensa en el crecimiento de los demás. Muy importante. También hay algo aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, al final del capítulo, que dice en el versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayunan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Miren, aquí cuando habla de profetas, maestros, pastores, evangelistas, vamos a hablar de los pastores y de los evangelistas. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí dice el propósito, ¿por qué Dios estableció pastores, evangelistas, profetas, siervos, personas que administran la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez vemos la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la edificación? La mejora, el continuo crecimiento de nuestra alma, siempre apoyándose y estableciéndose en Dios. ¿Y qué dice en el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que todos como un solo cuerpo lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. La Biblia habla de que estos dones Dios los reparte y da como Él quiere entre los hermanos. Habla de que Dios constituye a pastores, evangelistas, diáconos, ancianos, porque estas personas, por la gracia de Dios, viven y persisten en sus dones de servicio, enseñanza, exhortación, sabiduría, conocimiento, ciencia, misericordia, dadivosidad, discernimiento de la verdad,
y fe. Por eso hay algún pastor o evangelista, pero el ejemplo más grande, ¿no?, de un pastor o evangelista es el amor por los hermanos, el servicio continuo a ese cuerpo de Cristo, a ese hombre perfecto que va caminando hacia la perfección, hasta la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, estos dones son los que permiten que un pastor, un evangelista, un hermano, pueda en verdad caminar como Cristo caminó, pueda andar en luz, pueda andar en santidad, pueda andar en vida. Estos dones. Pero recuerden, estos dones no vienen por nosotros, estos dones vienen por Dios, por su Espíritu, por su gracia. Ahora bien, hay algo muy extraño que Pablo dice. En 1 Corintios 12 dice al final: procurad pues los dones mejores. Si los dones espirituales que hemos mencionado, que son tan buenos, tan maravillosos, no vienen por mí, vienen por el Espíritu Santo, si Dios quiere utilizarme, ¿por qué Pablo dice procurad los dones mejores? ¿Por qué Pablo dice procurad los dones mejores? Porque nosotros, y lo hemos visto en toda la Biblia, humillados delante de Dios, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé la gracia de tener fe, Dios la da. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé la gracia de tener sabiduría, Él la dará. Si nosotros queremos verdaderamente servir y amar a los demás con corazón, Él nos dará ese corazón. Él nos dará el amor que necesitamos. Él nos dará todos los dones espirituales que le pidamos. Pero primero tenemos que entender que esos dones no vienen por nosotros, sino vienen por su Espíritu y por su gracia. Incluso uno de los que nosotros siempre queremos vivir con Él, y es la fe. Todos los días debemos pedir al Señor: Señor, deme fe, deme sabiduría, permítame cada día confiar en usted y confiar en su palabra en todo momento. También en la palabra nos enseña cuál es el propósito por el cual Dios nos da estos dones y nos da tanta gracia en nuestra vida. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo por el cual a través del Espíritu de Dios, Dios nos da fuerza, poder, un corazón manso, dones de predicar la palabra, dones de aconsejar, dones de hablar con sabiduría, dones de servir a los hermanos, dones de ser dadivosos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es para la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien todos los días nos consuela y nos calma a través de su palabra, y que nos permite vivir conforme a ese hombre, como dice la palabra, que va perfeccionándose en el conocimiento del Hijo de Dios, para vivir cada día en santidad y en justicia. Así Dios es glorificado, exaltado, y su nombre en verdad es alabado, como si nosotros estuviéramos cantándole a Él por la gracia que nos ha
permitido tener a través de estos dones espirituales. Y estos dones espirituales son los que nos permiten, lo que hablamos al principio, vivir como los cristianos que vivieron desde el principio, caminando en buena conciencia, en buenas obras, haciendo el bien a los demás y procurando que los hombres sean salvos de manera voluntaria y libre. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido compartir con ustedes en esta noche. Hasta aquí quería conversar. Siempre recordemos que el no vivir acorde a la voluntad de Dios siempre nos llevará a que nosotros seamos los glorificados y los exaltados y no Dios. Por eso vivamos siempre, como dice la palabra, en santidad y justicia, y Él siempre estará con nosotros, porque estaremos pensando en lo bueno, en su espíritu, en lo que Él ama, no en lo que nosotros queremos. Bien, oremos. Señor, le damos gracias porque en esta noche nos ha permitido escuchar la palabra. Permita que nosotros podamos en todo momento entender que la fe, el don de palabra, el don de enseñanza y todos esos dones, Señor, solamente provienen de usted. Y que si usted no nos da su gracia, sabiduría y misericordia a través de su Espíritu, nosotros no podemos hacer nada. Y solamente estaremos siendo consumidos por nuestros pensamientos. Por eso le pedimos, Señor, que para amar a los hermanos con un corazón puro, para enseñar la palabra rectamente, para discernir entre lo bueno y lo malo, permítanos su gracia, Señor, permítanos su Espíritu, permítanos su palabra, permítanos, Señor, toda bendición. Padre, en esta noche le damos gracias porque nos ha permitido escuchar esta palabra y permita que esta palabra pueda trabajar en el corazón de cada uno de nosotros para que, como dice, Señor, su evangelio, podamos en todo momento ser imagen de nuestro Señor Jesucristo y cada día ir perfeccionándonos en la fe, en las buenas obras, en las buenas costumbres, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia en esta noche y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.